Por culpa de mi suegro, tengo 5 hijos que no son de mi esposo. Esta es la historia de nuestra siguiente seguidora. Vamos a escucharla. Vengo de una familia por parte de mi esposo muy tradicional. Mi suegro es un hombre muy autoritario, que se supone que el hombre es el que manda en la casa. Son una familia que tiene mucho dinero. Son de tierra, son de fincas. Entonces ellos tuvieron 9 hijos. Y mi suegro es del típico que dice que él quiere que su apellido perdure para siempre. Entonces él exige mucho a sus hijos que tengan descendencia. Pues la mayoría de sus hijos son así, muy autoritarios como mi suegro. E inclusive yo siempre me he sorprendido y hablaba con mis concuñadas que por qué permitían que sus parejas le trataran así tan mal como trata mi suegro a mi suegra. Pero ellas ya se han acostumbrado. Es que no se lo consentía a mi esposo bajo ningún concepto. Pero mi esposo es diferente. Mi esposo es un hombre cariñoso, apacible, se preocupa muchísimo por mí. Es un hombre del que yo siempre me he enamorado. Cuando nos casamos, literalmente nos exigía que teníamos que darle nietos. Yo también quería tener hijos, pero los nietos no se dieron. Cada que mis cuñados tenían un hijo, mi suegro le daba un buen lote de terreno. Entonces mis cuñados tenían su casa y aparte de su casa tenían por cada hijo un trozo de terreno inmenso que les daba mi suegro, como regalo para ese nieto que venía en camino. Nosotros teníamos una casa pequeña ahí mismo en la finca de mi suegro, pero solamente el terreno de la casa pequeña. Él decía que cuando le diésemos nietos nos iba a dar terreno. Yo no quería nada de él, porque yo quería que viviésemos independientes, pero mi marido siempre buscaba la aprobación de su padre, siempre. Siempre él, aunque mi suegro lo tratara mal, era como una dependencia que tenía de él. Él quería que mi suegro lo mirara diferente, que mi suegro hablara bien de él. No lo sé, él se crió de esa forma y era muy raro. Nosotros, sin embargo, conmigo, mi marido era muy preocupado, muy cariñoso, el hombre que yo quería o que había soñado siempre. Mi suegro empezó a presionarlo, que cuando le iba a dar nietos, que mira tus hermanos, todos tienen uno, me das nietos, o en fin. Llevábamos 4 años. Mi suegro empezó a marginarlo a mi marido. Mi marido empezó a cambiar. Se volvió triste, apático, ya no hablaba mucho conmigo. La relación empezó a dañarse mucho, inclusive yo me vi muchas veces tentada a pedirle el divorcio. Pero yo sabía en el fondo que él era muy bueno, pero sabía también que la presión que ejercía mi suegro hacia él era muy fuerte y que eso no le dejaba ser feliz. Yo le llegué a decir a mi esposo que adoptáramos un niño. Me trató de loca, que si era loca, que cómo iba a pensar su padre, que él no iba a tener hijos, bueno, en fin. Ya no sabía cómo ayudarle. Yo sabía que el problema era de él, porque yo antes tuve un novio y yo me quedé embarazada. Por razones de la vida, ese embarazo no llegó a término, pero yo sabía que yo podía quedarme embarazada. Entonces sabía que el problema era de mi esposo. Pasó 4 años de matrimonio y un día me encuentro con mi exnovio, con ese que me había quedado embarazada anteriormente. Y él me comentó que se había casado, que tenía 3 niñas y que estaba felizmente casado con su esposa. Y me preguntó que sí, que había pasado de mi vida. Pues yo le dije que también me había casado, que llevaba 4 años de matrimonio y que pues tenía muchos problemas porque no podía darle hijos a mi marido. Y que yo creía pues que él era el estéril. Entonces nos pasamos los teléfonos, empezamos a hablar. Y siempre que me hablaba me veía porque siempre yo estaba triste. Yo es que estaba amargada. Y él me preguntó que sí, cómo seguía el tema, que si ya me había logrado quedar embarazada. Yo le dije que no. Entonces él me hizo una proposición. Me propuso que sí, que podíamos hacerlo para solamente a modo de quedarme embarazada, sin ningún tipo de compromisos ni nada. Y la verdad que lo acepté. Quedamos, empezamos a frecuentar, empezamos a tener relaciones íntimas y me quedé embarazada. Cuando se lo dije a mi esposo, bueno, se volvió loco de la alegría. Obviamente, a quien primero llamó fue a su padre para contarle la noticia. Mi suegro empezó a ayudarnos, le dio dinero a mi esposo, nos dio un terreno muy grande de la finca, nos ayudaba económicamente, o sea, todo lo que necesitaba mi marido nos ayudó muchísimo. De habernos cerrado la mano completamente, nos las abrió
de manera abismal. Yo veía que toda la familia empezó, ya que nos habían marginado, empezaron a abrirnos más, se abrían más con nosotros, nos tomaban en cuenta para todo. O sea, era algo tremendo. Cuando nació mi bebé, mi suegro no sabía qué hacer. Me llevó a una de las mejores clínicas. Pagó todo. Dejó un dinero en el banco para él, para mi niño. Y yo vi que era bueno. Mi exnovio era así trigueño. Y mi esposo también trigueño. Así que mi niño se parece a mi expareja. Pero como tiene algo parecido a mi marido, entonces pues relacionaron que mi hijo se parecía a mi marido. Y continuamos. Empezamos a seguir con la misma situación. Yo me seguía viendo con mi expareja. Y así hasta que me quedé embarazada de 4 niños y una niña. A día de hoy soy la nuera preferida de mis suegros. Nos ayudan muchísimo económicamente. Nuestra situación ha mejorado un montón. Y la verdad es que son muy buenos con nosotros. Yo no quería hacer esto. Yo me vi obligada porque vi a mi marido que estaba prácticamente depresivo, que su familia nos había marginado y lo único que necesitábamos eran niños y que él no podía, porque yo sabía que yo sí podía. No me arrepiento de haberlo hecho. El padre de mis hijos sabe que son suyos, obviamente, pero él no quiere meterse en nada. Él lo hizo como para hacerme un favor. Él tiene su familia, tiene sus hijos. Él no se mete en nada y yo sé que no va a decir nunca nada de que mis 5 hijos son de él. No es lo más práctico que se debe hacer en estos casos, pero yo amaba y amo a mi esposo, pero fue lo que mi suegro me obligó a hacer. No me arrepiento, creo que lo volvería a hacer. Estoy muy contenta con mis 5 hijos porque mi nena es parecida a mí, se parece muchísimo a mí. Y mis 4 varones son los nietos preferidos de mis suegros y más de mi suegro. Adora a sus nietos. Si tuve 5 hijos fuera del matrimonio, fue porque mi suegro me obligó a hacerlo. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Déjame saber lo que piensas de esta historia. Los leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias y tienes una historia que contar y quieres que sea escuchada, escríbeme por privado. Te invito a que comentes, compartas y dejes tu comentario en esta historia y te suscribas a mi canal. Los leo en los comentarios.